Bien, distinguidos amigos, continuando con estas secuencias con las que se propone desenmascarar los orígenes de tantos impostores, de tantos traidores, mercaderes e impostores de la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestros venerables maestros, Samael Aún Weor, como el Cristo rojo de Acuario, el Hijo del Hombre de la época, dador de la doctrina, escúchenme bien, de la doctrina, de su propia doctrina que él realiza y que entrega a la humanidad como una posibilidad de salvación humana en este final, y también de aquel grandioso juez del tribunal del karma cósmico que se reencarna para establecer la ley y el orden dentro de esta doctrina a fin de que no se pierda, a fin de que no se la devore, como dicen, Satán. Y estamos puntualizando estos eventos, estos hechos, o a lo menos orígenes, eslabones históricos y reales acerca de la doctrina en sí y de su origen y de su tiempo y de su institucionalización para que se pudiera dar. Una vez instalado el maestro Samael Aún Weor y su familia en el Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, es decir, ahí en los alrededores, en un ranchito de paja que aún por ahí se ven algunas fotos, humildemente, pero asombrosamente sabio y grandioso, pues daba su doctrina y su enseñanza. Fue así como con el primer libro, El Matrimonio Perfecto, ya era necesario establecer, digamos, un eje, y ese eje fue un eje cósmico, un vórtice de fuerza, y ese fue, como decíamos, así como en el Tíbet americano, que se dio aquí en Colombia y del cual desgraciadamente, como sucede siempre, ni aún los gobiernos tomaron en cuenta estos orígenes, estos derroches de sabiduría, esta grandeza que pasarán los siglos y ella no pasará. Pero bueno, en todo caso, cuando el maestro Samael ya está establecido ahí y ya se inicia la construcción de ese templo subterráneo, empezaron a darse, pues, además de las, digamos, cátedras de la enseñanza de los principios gnósticos, a los del paraje, a los de la región, a los que iban allá, también se iniciaron, digamos, las partes de las cátedras del alma. ¿Y cuáles son las cátedras del alma? Pues los sagrados rituales gnósticos. Los sagrados rituales gnósticos son cátedras al alma, amigos. De modo que desde ese mismo punto de vista, nosotros no poseemos nuestras almas, nosotros no hemos cristalizado nuestras almas, nosotros tenemos una esencia,
y ni aún la poseemos. O tenemos un alma y ni aún la poseemos. Y para darle cátedras al alma, un mojigati, un pietista, un mercader, un alto traidor de hecho, ¿cómo podría? Les pregunto a ustedes, amigos, ¿cómo podría un payaso como el anagarica Julio Medina Vizcaíno, como su hijo Jorge Eduardo Medina Barranco, como Efraín Villegas Quintero, como Teófilo Bustos, como ese otro Olmedo Palomino, o como tantísimos payasos, impostores y mercaderes que hay ahora en el campo de acción, diciéndose gnósticos. Si no conocen siquiera esto, ¿cómo podrían dar, digamos, rituales gnósticos si son cátedras al alma? ¿De dónde? Amigos, miren la tristeza y la ignorancia y el atrevimiento. Con razón dice el maestro Samael, la ignorancia es atrevida. Y aquí no es la ignorancia, es, digamos, no es la ignorancia solamente, es, digamos, Satán, que sí está despierto en el mal y para el mal, con base en Omar Cherenzilin, en ese monstruo infernal, y en su agente aquí, Julio Medina Vizcaíno. Pues al ver estos rituales, al ver esta liturgia, desde el fondo de él surgió la idea de establecer un culto que destruyera la doctrina gnóstica cristiana universal del maestro Samael Aun Weor. Porque el culto fue, digamos, el puñal, la espada tenebrosa o el cuchillo espantoso con que desde el fondo de Julio Medina Vizcaíno, el anagarica, surgió allá en el Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada la idea a plasmar y a cristalizar de una iglesia que pudiera también dar pan y vino. Y claro, la última cena de nuestro Señor el Cristo, es decir, la última cena de nuestro actual Cristo, el Cristo rojo de Acuario, el Hijo del Hombre Samael Aun Weor, donde Él da su sangre y su carne, como dice en la última cena, es para redimir y fortalecer, para ver si alguien se salva de este naufragio humano. Pero cuando es a la inversa, cuando es a lo opuesto, cuando es a la antítesis, se va a envenenar el pueblo con eso. Y se va a reunir porque como la humanidad todos andamos dormidos e inconscientes y somos, digamos, fanatizados y dogmatizados desde el principio de nuestras culturas hace miles de años, pues las iglesias tienen fuerza. Las iglesias son un potosí, como dice el materialismo dialéctico, son ríos de oro. Y entonces el anagarica don Julio Medina Vizcaíno vio eso, vio que ahí tenía la posibilidad del arma con que destruiría al pueblo gnóstico de la doctrina, contra la doctrina del avatar Samael Aun Weor.
y vio que así podría fanatizar, dogmatizar, esclavizar, conducir y enriquecerse con eso. Porque como dicen los materialistas, las religiones son ríos de oro. Es decir, las sectas con que se desfiguran las grandes religiones. El maestro Samael Aun Weor tiene justamente una obra clásica que se llama ¿Cómo se desfiguran las grandes religiones? Ustedes pueden verla en mis mismos videos, en mis mismas páginas. Y ahí pues plasmó en el Anagarica don Julio Medina Vizcaíno la idea tremenda y extraordinaria, de un lado de enriquecerse, de un lado de destruir la doctrina gnóstica con la falsa iglesia gnóstica cristiana universal de él, de la cual ahora mismo presentamos los estatutos. Y de otro lado, entorpecería la corriente de la doctrina y conseguiría que ese pueblo llamado se congregara y lo alabara y lo adorara como gran jefe, como gran maestro, pues como el rector de todo el conocimiento gnóstico, y aparte de eso se enriquecería tremendamente. Vio pues ahí todo aquello en cuestión de segundos, porque Cherensi Lin está despierto en el mal y para el mal. Y Julio Medina Vizcaíno era su Anagarica en ese preciso momento. Ahí pues también pueden verse, para no fatigarlos mucho, algunos videos que me tocó a mí sacar, donde están todos estos temas. Esos videos voy a permitirme invitarles a que los vean también en mis páginas. Se llaman, por ejemplo, hay 3 videos. El uno es de los sagrados rituales gnósticos y su profanación. Esos son 1 y 2 videos. Y un tercer video es la última cena de los gnósticos y el dogma. Esos videos también están en la página para quienes quieran enriquecer más este tema. Y en YouTube, ustedes los encuentran ahí. Ahora, ya establecida pues ese enfoque, viene don Julio Medina, viene la Anagarica, porque ahí en don Julio Medina, en la persona de don Julio, en su máquina orgánica, en sus centros de expresión, se movía era el Anagarica de Ciénaga. El Anagarica de Ciénaga era el agente calificado, un demonio de Omar Cherensi Lin, quien lo posesaba. Y pues sigue ya ese desarrollo de lo que se llamó el movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia. Ya siguió bajo el peso y la onda, dado que el maestro Samael Aun Weor siempre estimulaba a la Anagarica a ver si lo sacaba de esa condición y le daba, digamos, nominaciones como soberano comendador para América, le daba cartas, decretos, que el que dijera algo contra el muy venerable maestro Garga Cuchines, que él no era el maestro Garga Cuchines, le fue permitido llamarse maestro Garga Cuchines, porque el maestro Garga Cuchines nunca se encarnó en Julio Medina, no pudo encarnarse, porque Julio Medina no pudo liberar su esencia llamada el Bodhisattva de Garga Cuchines,
que su esencia estaba en el estado de Buda Pratyeka o Sarabaka, y no la pudo liberar, esa esencia no pudo liberarse, ni aun con los superesfuerzos del avatara del Señor de la Fuerza, Samael aún mejor, para que en Julio Medina se reencarnara el maestro Gargacucini. Pero para los fines se le dieron órdenes, facultades, decretos, cartas, se le dio la libertad de llamarse maestro Gargacucini, y entonces él era el foco de atracción de todo el gnosticismo que fue levantándose. A él llegaban pues todas las corrientes de los centros, de los que hacían misión. De él dependía todo aquel montaje. Y ya en esas condiciones de maestro Gargacucini, él manipulaba el gnosticismo en sí y decía, porque a mí me lo dijo, el maestro Samael aún mejor anda por allá como en otro mundo. Él apenas escribe las obras. Él de esto no sabe nada. Óigame pues el atrevimiento de este Anagarica. En su propia casa me decía esto allá en Ciénaga. El maestro Samael está como elevado, como en otra nota, él anda en lo espiritual. Y él de esto, de esto no toma nota, de esto no sabe nada. Yo soy aquí el que maneja, sí, así es, el que manejaba la riqueza de todo el movimiento gnóstico cristiano universal aquí y en otros países. Así era, como no. Pero más adelante, dado ese despilfarro, esa confusión, ese desorden, ese caos, a que había llegado pues el gnosticismo, el pueblo de los llamados, a que habíamos llegado, donde no había sino como práctica los rituales y las misas y algunas, digamos, prácticas de pranayanas y de algunas otras prácticas de campo, una meditación superficial, pero el ritual no podía faltar. Todos los centros hacían los rituales. Y en el ritual estaba, pues a la inversa de la salvación en la última cena, de que el Cristo entrega su sangre y su carne para redimir al mundo. Estos se entregaban la pócima. Esa santa unción era y es una pócima que dogmatiza, envenena y fanatiza a los que la reciben. Y siguen recibiéndola y siguen adormecidos. Están completamente adormecidos con ese veneno. Y dado pues este caos, mis amigos, esta confusión, esta anarquía, esa guerra, esa pelea, que los gnósticos eran un descrédito, y siguen siendo debido a los malos comportamientos, direcciones y enseñanzas que eran uno de los factores que tenía que cumplir el Anagarica Julio Medina. Destruir la doctrina. Eso era uno de los factores básicos. Otro, como dijimos, enriquecerse. Y otro, endiosarse. Él se llamaba y se vestía como un Cristo. Y él decía que lo atormentaban, que lo ofendían. Él pues se sentía como un Dios aquí en la tierra. A mí me tocó siempre verlo actuar y acompañarlo muchas veces.
Viéndolo desde otro ángulo daba pena y lástima ver ese pobre títere, ese payaso vestido de túnicas. Pero despertar es cosa muy difícil, amigos. Tener siquiera un poquitico más, o siquiera el 3%, ahí andando. Eso es muy difícil, amigos. Y ese es el propósito de la doctrina gnóstica, despertar la conciencia. Y entonces nos dan la pócima, la santa unción. Ese es el brebaje, mis amigos. Miren la humanidad entera, cómo está hipnotizada, dogmatizada y fanatizada, enferma con esa pócima. Cuando ya pues todo está en una condición lamentable, interviene la ley. Entonces el maestro Samael Aún Weor asiste a la reencarnación del venerable maestro Ravolú. ¿Para qué? Para acabar con ese caos, ese desorden y salvar la doctrina. Porque la doctrina ya estaba francamente destruida. No se sabía qué era la doctrina. Por eso no saben estos amigos qué es la doctrina. Entonces surgieron todos estos simoníacos a los cuales estamos haciendo referencia, que no son prácticamente gnósticos porque nunca fueron gnósticos. Fueron, digamos, un pueblo llamado que lo atrapó el anagarica Julio Medina Vizcaíno con su iglesia o su falsa iglesia gnóstica. Falsa iglesia gnóstica que fue elevada y estatuida jurídicamente aquí en Colombia, a pesar de que el maestro Samael Aún Weor se opuso radicalmente a ello. De ahí que surgen pues en su atrevimiento, dizque los patriarcas segundos y los patriarcas terceros, y establecen aquello como una sucesión hereditaria. Si patriarca es un estado de conciencia, patriarca no es cualquier tonto por ahí, patriarca no es ningún camuflado, patriarca no es ningún mercader, amigos. Solo hay un patriarca en la época de la nueva era de Acuario en la iglesia gnóstica trascendida universal, que se llama Samael Aún Weor, un patriarca. Pondremos también el nivel, el video en que él mismo lo dice. Amigos, pero ¿cómo hago yo para que ustedes acepten mis indicaciones acerca de corregir el error en que nos encontramos? ¿Cómo hago para decirles que están equivocados? Ese es pues el propósito de esta secuencia de hoy, llevarlos a ese momento en que, dado el caos, en que dado el fracaso, digamos, o la selección de otra manera, una selección en que lo que no sirve va quedándose sí, en que los que han desacreditado terriblemente la doctrina gnóstica, que uno no puede ya decir que es gnóstico porque inmediatamente todos lo miran como si fuera, digamos, un bagazo, una cosa sucia, como lo llamaba o nos llamaba la esposa de la anagarica, don Julio Medina Vizcaíno, allá en Ciénaga. ¿Saben cómo nos llamaba la señora Dilia? Los patojos o patisucios de Samael Aún Weor, de Samael, así nos llamaba, los patojos, los patisucios, porque allá llegábamos a la casa de ellos, de don Julio Medina, pues el anagarica.
Y él, que tenía otra onda muy superior en el mal y para el mal, porque él era un demonio, pues entonces se toleraba todo aquello y empezó a cubrirlo con esas caudales de dinero, con esas alabanzas, con esas adoraciones, con esas imposturas de presentación que hacía. Empezó pues a llenar ese vacío de doña Lilia y desaparecimos pues los patojos y nos volvimos, digamos, los súbditos, los cotizadores, los adoradores de su esposo, los dignificadores de su casta y de su clase y de su raza. ¿Ven qué tan diferente es la cosa desde otro punto, mis amigos? Así que fue necesario, pues, que se diera un nuevo orden. Y ese es el tema que vamos a tratar con documentos a la mano en la secuencia siguiente, si ustedes me lo permiten. Por el momento, pues, muchas gracias y hasta pronto.